Me dijo que llegaría tarde del trabajo. Tan suave, tan casual, como cualquier miércoles. Me rozó el hombro al pasar por el pasillo. El aroma de su perfume flotaba en el aire como una canción que me sabía de memoria. Estaba cortando limones para la tilapia que planeaba cocinar. Siempre decía que usaba demasiado ajo. Le dije que no era así. De vuelta a las 9:00, dijo. No me esperes despierta. No respondí de inmediato. Solo la vi salir por la puerta, con sus tacones resonando en los escalones del porche, rítmicos y familiares. Debería haber sido nada, una noche normal. Pero algo dentro de mí, llámalo instinto, paranoia o algo peor, se quedó paralizado. Y oí una voz en mi cabeza susurrar: «No me esperes despierta». Nunca antes había dicho eso. Esa noche, el limón permaneció sin cortar. El ajo se quedó en su frasco. En cambio, me senté a la mesa de la cocina mirando el reloj digital del microondas, esperando que me dijera algo que nunca hizo. A las 7:32, estaba en mi coche. La tilapia en una bandeja de aluminio. Arroz, verduras asadas, su pelro favorito, el de naranja, no el de limón. Incluso llevé 2 tiramisú pequeños en una bolsa térmica. No fue un gesto romántico. No exactamente. Me dije a mí mismo que solo quería sorprenderla. Pero la verdad es que quería equivocarme con la sensación que me recorría la espalda. Su oficina estaba en Midtown, un cubo de hormigón beige encajado entre un aparcamiento y una panadería que nunca olía del todo a pan. Aparqué en la calle y me quedé mirando el edificio un buen rato. No había luces en la ventana de su oficina, ni señales de movimiento. Aún así, llevé la bolsa dentro. El guardia de seguridad, Marvin, me conocía. Habíamos hablado de fútbol. Una vez me avisó cuando los ascensores no funcionaron y tuve que subir 6 pisos con comida para llevar para todo su equipo durante una crisis de personal. Esta noche, sin embargo, Marvin se quedó rígido. «Buenas noches», dije, levantando la bolsa como una especie de ofrenda de paz. Pensé en llevarle la cena. Marvin no sonrió. «No está». ¿Ya se fue? Se rascó la mejilla, evitando mi mirada. «No vino hoy». Parpadeé. «¿Qué? ¿Día de baja?» Llamó esta mañana. Dijo que no se sentía bien. La bolsa se me resbaló un poco. La ajusté, asentí y me volví hacia la salida. Afuera, la ciudad se sentía más ruidosa de lo habitual. Caminé de regreso al auto, abrí la puerta del pasajero y me quedé mirando la cena como si pudiera ofrecerme una mejor explicación que la del hombre de adentro. No fui a casa. No la llamé. Ni siquiera lloré. Simplemente conduje. Conduje sin rumbo, serpenteando por calles laterales y barrios que no había visitado en años. Pensé en pasarme por casa de su amiga Dana. Mencionó a Dana la semana pasada. Dijo que pronto podría ayudarla a mover unos muebles. Pero cuando pasé por la calle de Dana, no había más coches aparcados delante, solo oscuridad tras las persianas. Acabé aparcado en una colina con vistas al centro, el horizonte centelleando como una postal de la vida de otra persona. La comida a mi lado se había enfriado. Me picaba la mano buscando el teléfono, no para llamarla, sino para abrir el localizador que nos habíamos instalado hacía años. Por seguridad, dijimos que no lo había revisado en meses. La confianza tenía su propia ceguera, y yo lo llevaba con orgullo. Pero esa noche, lo abrí. Un punto azul apareció parpadeando. No era Midtown, no era de Dana, no era ningún sitio conocido. Estaba en un barrio residencial a 24 kilómetros al norte, en una urbanización privada por la que habíamos pasado una vez en coche y del que bromeábamos diciendo que nunca podríamos permitirnos nada. Mi corazón no se aceleró, no se desplomó. Simplemente se asentó como si hubiera estado esperando una confirmación. Me quedé allí sentado durante 10 minutos, quizá 20, respirando, pensando. Luego encendí el motor y seguí el mapa. El guardia de la puerta estaba ausente, o se había ido por la noche o no lo habían contratado. Me colé detrás de una camioneta de reparto y aparqué a 2 manzanas de donde su punto seguía pulsando constante y seguía siendo un callejón sin salida. 3 casas, una de ellas todavía iluminada. Dejé la comida en el coche. Al acercarme a la casa, mis pasos disminuyeron. Me quedé en la acera de enfrente, sin enfrentamientos dramáticos, sin llamar a la puerta. Solo quería ver. Y entonces lo hice. Las cortinas no estaban del todo corridas. A través del hueco, la vi a ella, a mi mujer. Su pelo recogido, ese mismo abrigo azul marino que usaba para trabajar todavía sobre sus hombros. Se reía, inclinándose hacia un hombre que no reconocí.
Le tocó la mano como si fuera lo más natural del mundo, como si yo nunca hubiera existido. Parecía feliz, más feliz de lo que la había visto en meses. Eso dolió más que cualquier otra cosa. No le tomé una foto. No grité ni tiré piedras. Me quedé allí, envuelta en el absurdo silencio de la noche suburbana, observando una versión de ella que ya no conocía. Luego me di la vuelta y volví a mi coche. No lloré de camino a casa, ni siquiera al tirar la cena a la basura. Pero sí me senté en el borde de la cama, donde ella solía recogerse el pelo por las mañanas, y me quedé mirando la pared porque en ese momento me impactó. Ella no lo vio venir, pero yo sí. A la mañana siguiente, llegó a casa oliendo a lluvia y jabón de hotel. Yo estaba en la cocina fingiendo leer el periódico, algo que no había hecho en años. La puerta principal se abrió con un crujido justo después de las 7 de la mañana. Y por un segundo, no supe que me dolió más. El sonido de sus llaves en el plato, como siempre, o el silencio que siguió. Ningún saludo, ninguna disculpa, solo el suave susurro de su abrigo al colgarlo como si no hubiera delatado nada. Entró en la cocina con el teléfono en la mano, desplazándose. «Hola», dijo con demasiada naturalidad. «¿Te levantaste temprano?» Levanté la vista del periódico. No dormí mucho. Ella asintió, bostezando al abrir la nevera. Yo tampoco. La cena con un cliente se retrasó. Y entonces me quedé en casa de Dana. Perdón por no haber llamado. Casi me río. Me quedé en casa de Dana. Ahí estaba otra vez. Ese tipo de mentira que se construye para sobrevivir a la superficie. Suave, ensayada, pero ahora sonaba hueca, como una banda de versiones intentando tocar una melodía que nunca habían vivido. No la presioné, no le pedí detalles. En cambio, me levanté, la besé en la mejilla y le dije que tenía una llamada de trabajo en 10 minutos. Tenía la mejilla fría. No me devolvió el beso. Y así, el día siguió adelante. Nuestra vida continuó. Tazas de café, llaves del coche, la coreografía habitual de un matrimonio que, para el mundo exterior, parecía intacto. Pero cada segundo parecía una actuación para la que no había hecho una audición. No volvía a seguirla. No hacía falta. En cambio, comencé a notar las cosas que había ignorado. Los mensajes nocturnos que siempre se desviaban de mí. Las largas duchas con su teléfono en el baño. Las contraseñas que cambiaba sin decirme. La forma en que dejaba de tararear cuando cocinaba. No fue la rabia lo que se apoderó de mí. Era por la mañana, tranquila y constante. Me encontré entrando en nuestro vestidor y simplemente parada allí rodeada de sus cosas. Sus bufandas, sus frascos de perfume, los tacones rojos que solo usaba para conferencias. Una vez tomé uno de sus suéteres y lo presioné contra mi cara solo para sentir algo familiar. Todo lo que sentí fue distancia. No se lo dije a nadie, ni a mi hermano, ni a mis compañeros de trabajo, ni siquiera a mi terapeuta a quien había dejado de ver hace meses. Irónicamente, por sugerencia suya, me dije a mí misma que necesitaba tiempo. Lo que realmente necesitaba era claridad. Así que empecé a documentarlo, no por venganza, ni siquiera para presionar, sino porque necesitaba verlo, sin filtros, irrefutable, una especie de prueba para la futura versión de mí que algún día podría cuestionar si todo estaba en mi cabeza. Correos, registros bancarios, registros de GPS, reservas de hotel hechas a su nombre. Una segunda cuenta de Uber vinculada a una dirección de Gmail oculta que encontré en nuestro iPad compartido. Las piezas se formaron lentamente como un rompecabezas que ella pensó que nunca empezaría. Una noche, mientras dormía, copié su teléfono de vuelta a mi portátil. No revisé todos los mensajes. Solo un hilo, él. Ningún apodo, solo un nombre. Marcus. Sus mensajes no eran vulgares. Ni siquiera eran abiertamente románticos, pero eran suyos, bromas privadas, actualizaciones de proyectos, registros, fotos. Sus ojos brillaban más en los selfies que le enviaba que en nuestras fotos de aniversario. Ella lo llamaba su claridad. Cerré el portátil y me senté en el suelo de nuestra sala de estar, mirando al techo hasta que la primera luz atravesó las cortinas. Me sentí vacío, pero no sorprendido. Hay un tipo especial de dolor que no llega cuando algo termina, sino cuando te das cuenta de que terminó hace mucho tiempo y fuiste el único que no se dio cuenta. Ese fin de semana, le pregunté si quería irse unos días. Solo nosotros, dije, como en los viejos tiempos. Dudó. Ni siquiera por efecto dramático, solo lo suficiente para calcular mentalmente y comparar a Marcus conmigo. Luego sonrió. Claro, eso suena bien. Condujimos hasta una casa en el lago que ya habíamos visitado una vez. Durmió casi todo el camino,
con los auriculares puestos. Observé los árboles pasar borrosos y me pregunté cuándo había decidido que yo era ruido de fondo. En la cabaña, encendió una fogata. Bebimos vino. Se rió de algo que dije y, por un segundo, la volví a ver. La chica que bailaba en los vestíbulos de los hoteles y susurraba secretos en los tines. Pero el segundo pasó y recordé lo que había visto, lo que ahora sabía. A la mañana siguiente, me desperté temprano. Seguía dormida, acurrucada junto a mí como si el mundo exterior no existiera. Me puse una chaqueta y salí a caminar, la niebla del lago enroscándose a mi alrededor como una pregunta que no quería responder. Cuando regresé, ella estaba haciendo café, tarareando de nuevo, como si nada hubiera pasado. La observé desde la puerta durante un largo rato, con las manos en los bolsillos, y fue entonces cuando supe que esto no era algo que yo pudiera arreglar porque no estaba roto. Estaba hecho. Simplemente no lo había dicho todavía. Pero lo haría pronto, pero no hoy. 2 semanas después del viaje al lago, me compré un traje nuevo, gris carbón, ajustado, del tipo que siempre elogiaba cuando veíamos a hombres usándolos en revistas. Incluso me lustraron los zapatos. No porque intentara impresionarla, sino porque necesitaba sentirme con los pies en la tierra, anclado como un hombre de nuevo. Ese viernes me dijo que llegaría tarde del trabajo. Cena con un cliente, una cuenta importante, no había necesidad de esperarla despierta. Sonreí, asentí, la besé la frente como siempre, pero esta vez lo supe. Esperé a que se fuera, luego abrí el cajón donde había escondido la tarjeta de reserva, un par de copas en Austerlum. Su favorito, el mismo lugar al que la llevé la noche que le propuse matrimonio. Llegué a las 6:45, 15 minutos antes. Pedí una mesa cerca de la ventana, pedí una botella de vino, su tinto favorito. Incluso llevé flores, no rosas, sino blancas, del tipo que, según ella, olía a felicidad tranquila. Esperé hasta las 7:20. Luego la llamé directamente al buzón de voz. No lo volví a intentar. El camarero vino 2 veces a ver cómo estaba. Sonreí, le dije que iba en camino, pero sabía que no estaba allí. De todos modos, a las 7:42, me puse de pie, me ajusté la chaqueta y dejé las flores en la mesa. Un regalo para quien las necesitara más. La calle afuera zumbaba con energía debilitada. Risas de parejas. Un saxofón sonando en algún lugar a la vuelta de la esquina. Caminé hacia mi coche, saqué mi teléfono y revisé el rastreador una última vez. Mismo vecindario, misma casa. Conduje despacio, con las ventanillas bajadas. El aire otoñal se deslizaba como un susurro. Al llegar al callejón sin salida, no aparqué. Simplemente pasé junto a la casa. Las luces estaban encendidas de nuevo, esta vez con las cortinas abiertas de par en par. Ella estaba allí. Él también. No estaban haciendo nada escandaloso, solo cocinando. Ella estaba descalza, riendo mientras removía algo en una olla. Él se acercó por detrás y la rodeó con los brazos. Se recostó en él como si estuviera en casa, como si él estuviera en casa. Debería haber sentido rabia, fuego, furia, pero lo único que sentí fue nada. Una paz silenciosa y misteriosa, porque finalmente la mentira era completa. No solo me había engañado, me había reemplazado. Esa noche conduje hasta casa de mi hermano al otro lado de la ciudad y le dije que necesitaba pasar unos días allí. No le expliqué mucho. No preguntó. A la mañana siguiente, preparé una maleta y dejé una nota en la encimera de la cocina. No era poética ni amarga, solo la verdad. Dejaste de venir a casa mucho antes de que yo dejara de esperar. Así que ahora no esperaré más. Sin amenazas, sin súplica final, solo un cierre. Llevé los papeles a su oficina el lunes por la mañana. Sabía que estaría allí. Después de todo, Marcus probablemente tenía su propia agenda. El divorcio no fue dramático. Sin peleas a gritos. Sin abogados buscando venganza. Llamó una vez. Dejé que sonara. Me escribió más tarde. ¿Podemos hablar? Le respondí, no hay nada más que decir. Pasaron las semanas. No me peleó por la casa ni por los ahorros. Ni siquiera discutió por el coche. Tal vez pensó que la culpa compraría su absolución. O tal vez de verdad creía que ahora era más feliz. No volví a mirar el rastreador. Borré la aplicación. Borré sus fotos. Borré su copia de seguridad de mi portátil. Pero conservé una cosa, el traje. Porque lo usé la noche en que me elegí de nuevo. Ahora, cuando la gente me pregunta qué pasó, por qué nos separamos, porque el cambio repentino, simplemente sonrío, doy un sorbo a mi café, cambio de tema. Pero por dentro,
Lo recuerdo todo. La oficina que nunca visitó, la cena a la que nunca asistió, la casa que dejó de ser mía mucho antes de que yo saliera. Y de vez en cuando, al pasar por ese callejón sin salida, me pregunto si alguna vez mira hacia la puerta esperando a alguien que ya se fue.